días, hermanos. Una vez más, estamos aquí dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia. Agradecemos que nos acompaña en esta mañana y estamos con el deseo de glorificar a nuestro Señor, de hablar de su palabra, que es la vida para nosotros el creyente. Es como la comida que ocupamos, ¿verdad? Comer todos los días para fortalecer nuestro cuerpo, pues así la palabra de Dios, ¿verdad? Fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a caminar, ¿verdad? Fuertes en lo que es esta vida espiritual que ahora nosotros hemos recibido por la gracia de Dios. Y hermano, pues espero que se encuentre bien y en esta mañana le voy a pedir que por favor abra su Biblia y vamos a seguir en el libro de Juan. Estamos en el capítulo 15, estuvimos la semana pasada en el versículo 1 al 8, en la cual hablábamos que Jesús es la fuente de fruto y que apartados de Él nada podemos hacer. Pero en esta mañana vamos a estar meditando en 3 versículos, que es el versículo 9 al versículo 11. Y en esta mañana el título de esta enseñanza se titula Permaneciendo en su amor. Y es algo precioso que el Señor nos va a permitir meditar y que verdaderamente cuando nosotros logramos entender el amor tan grande de Dios para nosotros, lo único que nosotros podemos decir, Señor, ¿quiénes somos nosotros para que tú, ¿verdad?, nos ames de esa manera? Y hermano, vamos a hacer una oración en esta mañana antes de comenzar y le pido que me acompañe pidiendo que Dios hable a nuestros corazones y que esta palabra preciosa pueda venir a llenar nuestro corazón aún más, ¿verdad?, de su presencia, de su amor, para que nosotros podamos seguir adelante en medio de cualquier situación que se presente, podamos agarrarnos de ese amor de Dios y ese amor de Dios nos proteja y nos lleve hacia adelante hasta el día que Él nos lleve a su presencia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor. Señor, no me canso de decirlo cada día, Señor, y te pido que me ayudes, que cada día de vida que me des yo pueda reconocer que es tu misericordia y es tu amor la que me sostiene cada día, porque yo no merezco nada, Señor, pero tú, mi Dios, tienes misericordia de mí, porque no me das lo que yo merezco, sino, mi Dios, tu favor está conmigo. Y por eso, Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, y nos preparamos para leer tu palabra y leer, Señor, las verdades que ahora nos revelas a través de tu Santo Espíritu, porque has abierto nuestro entendimiento, has abierto, Señor, nuestros ojos espirituales, y lo que antes no comprendíamos, lo que antes no veíamos, ahora lo podemos ver por medio, Señor, de la luz que has traído a nosotros. Y por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana y pedimos que tu presencia, Señor, a través de tu Espíritu Santo, inunde cada corazón, Señor, y todo, Señor, hermano, toda persona que oiga este mensaje pueda, mi Dios, poner su corazón y su oído, Señor, a oír lo que tú tienes en esta mañana para compartir con cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, así entonces estamos en el capítulo 15 y vamos a estar leyendo del versículo 9 al 11 y la palabra de Dios dice en el nombre de Jesús así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardares, o sea, quiere decir si obedeces mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y como les digo, el
El título de esta lección en esta mañana es Permaneciendo en ese amor que nos habla Jesús aquí en el capítulo 15, versículo 9 al 11. Y seguimos viendo el discurso de despedida de Jesús antes de ir a la crucifixión. Vemos que ese discurso o esa plática, como queremos llamar, tenía dos propósitos. Y esos dos propósitos, uno era consolarlos y el otro era prepararlos. ¿A quién? A sus discípulos, aquellos que le habían seguido por 3 años y medio y que en este momento se encontraban, ¿verdad?, tristes, desconsolados, afligidos, angustiados. Y uno de los propósitos, como le digo, era consolarlos en esos momentos. ¿Consolarlos de qué? De su tristeza, consolarlos de su temor que en ese momento estaban experimentando, consolarlos de la angustia que estaban pasando. Y el segundo propósito era prepararlos. ¿Prepararlos para qué? Prepararlos para lo que iban a presenciar, ¿verdad? Enseguida, cuando Jesús iba a ser arrestado y iba a ser, ¿verdad?, de alguna manera maltratado y al final iba a ser crucificado, iba a ser algo muy difícil y Jesús quería prepararlos para que, ¿verdad?, ellos pudieran de alguna manera soportar esos momentos difíciles de mucha tensión, de mucha tristeza, de mucho amor, pudieran ellos, ¿verdad?, poder pasarlos, poder de alguna manera prepararlos para pasar por ellos. También era para caminar en esta nueva vida que había recibido después de que él regresara al Padre. Ese era otro de los propósitos, prepararlos para la nueva vida que habían recibido, esa vida espiritual que todo creyente ahora en Cristo tiene y que la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, esta vida espiritual, ¿verdad?, que ellos habían recibido cuando pusieron su fe en Cristo Jesús, pues había que seguirla viviendo después de que Jesús ascendiera al Padre. Y ese era el propósito de Jesús Cristo, prepararlos para que pudieran vivir esa nueva vida en Cristo Jesús. Todo lo que Jesús estaba haciendo y diciendo en ese momento demuestra su grande amor a sus discípulos. Pues en lugar de estar pensando en el sufrimiento que iba a pasar, que estaba a punto de enfrentar, en lugar de estar él pensando en sí mismo, él estaba pensando en el sufrimiento de sus discípulos. Y eso nos demuestra el grande amor de Jesús, el verdadero amor que tenía por ellos, porque él pensaba en el bienestar de cada uno de ellos en vez de pensar en lo que él estaba a punto de pasar. Y el único deseo de Jesús es el deseo que el Padre también ha tenido desde el principio de la creación del ser humano. Y ese deseo de Dios hacia el ser humano siempre ha sido protegerlo, siempre ha sido cuidarlo y siempre ha sido amarlo. Ese en realidad es el deseo que Dios ha tenido desde el principio que creó al hombre, y la Biblia nos lo muestra cuando nosotros leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra que ese es el deseo que Dios tiene desde el principio para el hombre, pero desgraciadamente, desafortunadamente, el hombre se desvió, el hombre desobedeció y la consecuencia fue, ¿verdad?, que nosotros de alguna manera salimos de la protección de Dios, del cuidado de Dios y del amor de Dios y sufrimos las consecuencias. Entonces, pero el propósito de Jesucristo es el mismo y único propósito que Dios tiene para el ser humano, y es cuidarnos, protegernos y amarnos. Ahora, hablando de amor, mencionar que Dios nos ama es fácil decirlo. Y la Biblia lo repite muchas veces y nosotros también lo repetimos los unos a los otros, ¿no? Lo leemos y lo repetimos a otras personas. Y es fácil decirlo muchas veces, pero siendo sinceros, muchas veces no logramos entender la profundidad y la grandeza y la realidad de ese amor de Dios
hacia cada uno de nosotros, sus hijos. Por fe lo creemos, cuando lo leemos, creemos, como dice la palabra, que Dios nos ama, pero en realidad es a través del caminar con Jesús en nuestro diario vivir que ese amor de Dios hacia nosotros se va revelando y se va haciendo una realidad personal en cada uno de sus hijos, en cada uno de los creyentes. Es algo que se va experimentando, ¿verdad?, en el diario caminar de la vida del Hijo de Dios. Y es cuando nosotros nos vamos dando cuenta a través de lo que sucede en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, en nuestras diferentes situaciones, nos vamos dando cuenta, ¿verdad?, cuán grande es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos lo demuestra, porque en realidad no lo merecemos. Vemos nuestra naturaleza pecaminosa, vemos que cometemos errores, vemos que somos infieles, pero vemos que a través de todo eso, Dios permanece fiel en amarnos a nosotros y vamos viendo que su amor no solamente, ¿verdad?, se queda en palabras, sino verdaderamente el amor de Dios es algo real para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. No solo se trata de unas palabras escritas en este libro llamado Biblia. No solo se trata de un Dios lejano, apartado de la realidad de este mundo, de lo que tú y yo vivimos y pasamos todos los días. No, sino que verdaderamente estas palabras son una verdad tan cercana y personal a cada hijo de Dios, de parte del único y verdadero Dios que está presente, ¿verdad?, con nosotros cada día, dispuesto a cuidarnos, protegernos y aún cargarnos en sus brazos cuando nosotros no podemos, hasta el día glorioso que Él nos llame a su presencia. O sea, el amor de Dios es algo más que unas simples palabras escritas en este libro que le llamamos Biblia. El amor de Dios es algo real y es algo personal para cada uno de los creyentes. Y el amor de Dios va tan allá que Él, a pesar de nosotros ser infieles, a pesar de nosotros ser desobedientes muchas veces, a pesar de nosotros no darle el lugar que Él merece como Dios, aún así Dios está dispuesto y quiere cuidarnos, quiere protegernos y quiere cargarnos en sus brazos para ayudarnos, ¿verdad?, a llegar a ese momento en el cual nosotros como hijos de Él vamos a poder pasar el resto, ¿verdad?, de la eternidad con Él. El amor de Dios Padre está más que comprobado. ¿Y cómo vemos que el amor de Dios Padre está comprobado? Dice la palabra de Dios que es tanto su amor de Dios que Él vino en la persona de Jesucristo a este mundo para rescatarnos. Él vino a través de la persona de Jesucristo para rescatarnos a ti y a mí que estábamos perdidos, sin esperanza, en el pecado, rebeldes contra Dios, sin querer nada de Dios. Pero aún así Dios vino a este mundo, Él no teniendo que hacerlo, Él es Dios, está sentado en su trono, rodeado de gloria y majestad, tiene millares y millares de ángeles que le adoran y le exaltan día y noche, no tenían ninguna necesidad. Pero Dios muestra su amor para ti, para mí, que se humilló y vino en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para rescatarnos, para darnos una oportunidad de que tú y yo pudiéramos regresar a esa relación que Él desde un principio quería tener con nosotros.
Otra manera que Dios muestra su amor y prueba su amor hacia nosotros es que dio a su Hijo para ser crucificado. ¿Qué más prueba queremos? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente pensemos un momento tú y yo, que tenemos hijos. ¿Seríamos capaces de hacer algo así tú y yo? Yo creo que ni por una persona que lo mereciera seríamos capaces de hacer eso tú y yo. Mucho menos por una persona que no lo merece como tú y como yo. Y especialmente yo puedo decir de mí, yo no lo merezco. Mi vida, mi caminar delante de Dios lo ofendió. Iba en contra de lo que Dios quería. Me resistía, ¿verdad?, a buscarle, a honrarle, a glorificarle. Y vivía apartado de Él haciendo el mal. Pero aún así, Él decidió dar a su unigénito Hijo, como dice su palabra, para que yo tuviera una oportunidad de poder conocerle, de poder tener una relación con Él y de poder experimentar ese grande amor que Él desde el principio quería darme a mí y a ti. No solamente el amor del Padre está más que comprobado, el amor de Jesús, Hijo, del Dios Hijo, está más que comprobado también. La Biblia dice que Él dispuso su vida para que el plan del Padre de redimirnos y de atraernos a Él una vez más pudiera llevarse a cabo. Jesús no tenía que hacerlo, pero Él se dispuso. Sabía que era la única manera, era la única forma de que la justicia de Dios podía ser satisfecha. La única manera que nuestro pecado podía ser pagado delante de Dios. Y Él no rehusó venir y dar su vida, venir y sufrir por ti, por mí. Sino Él por su propia cuenta dice que nadie le quitaba su vida, sino Él la ponía por amor a ti y a mí. El amor de Jesús está más que comprobado. ¿Por qué? Porque sin tener que hacerlo, Él puso su vida para que el plan de Dios, que era traer a su creación preciada, que es tú y yo, de regreso a su presencia y a la comunión con Él, pudiera lograrse. Jesús no solamente palabras, sino sus hechos demuestran su grande amor para ti y para mí. Que no lo merecemos, que yo no lo merezco. Otra manera que Jesús comprueba su amor, dice que dejó su gloria. En Filipenses nos dice, dejó su gloria para humillarse y hacerse en forma de hombre, meterse en un cuerpo humano, porque era la única manera de pagar por nuestro pecado. Se humilló, se despojó, para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de obtener esta salvación tan grande y poder experimentar el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es otra prueba del amor de Jesucristo? Recibió toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. La Biblia dice que Dios es justo, es justicia. Y nuestro pecado no podía quedarse, ¿verdad?, sin pagar la consecuencia de Él. Dios es justo y Dios es santo. No podía recibirnos para atrás. No podía llevarnos a su presencia. No podía derramar su amor si primero esa deuda de nuestro pecado no era cubierta. Pero Jesús demostró su amor
y se dispuso a recibir toda la ira que estaba destinada para ti y para mí, para que tú y yo pudiéramos experimentar y disfrutar el amor de Dios. Nuestro pecado nos condenaba y merecíamos el desprecio de Dios. Merecíamos la separación de Dios. Merecíamos el infierno. Pero Jesús dijo, yo tomo su lugar. Y por eso aquellas palabras en la cruz donde Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento donde todo nuestro pecado cayó sobre Él. La ira de Dios cayó sobre Él. Pero Él lo hizo por amor. Para que tú y yo pudiéramos tener la oportunidad de poder tener comunión con Dios, disfrutar de su amor. Y esa esperanza que ahora tú y yo tenemos, donde la muerte ya no tiene esa autoridad sobre nosotros, donde ya no está ese temor que nos agobia, donde no está esa culpa que nos atormenta. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y que la esperanza que Dios nos ha dado a través de Jesús es verdad. Y que pasando de esta vida tú y yo estaremos en la presencia de Dios, aunque tú y yo no lo merecemos. Pero su amor es tan grande que no nos da lo que merecemos, sino su gracia nos regala su amor y su presencia. El amor de Dios Padre y el amor de Dios Hijo está más que comprobado. La pregunta ahora es, ¿quiénes somos nosotros para que el gran Rey de Reyes y Señor de Señores y único Dios verdadero, Creador de los cielos y de la tierra, me acepte y me ame de esa manera? ¿Quién soy yo? No tiene sentido. No puedo comprender el amor de Dios. Pero Él lo ha hecho así. Y gracias a su grande amor, su palabra nos dice que ahora hemos sido perdonados, hemos sido liberados, hemos sido rescatados, hemos sido hechos sus hijos. ¡Qué privilegio tan grande! La gente dice, todos somos hijos de Dios, pero la palabra de Dios dice que aquellos que recibieron las buenas nuevas, aquellos que recibieron a Jesús, Él les da ahora el derecho de ser sus hijos. Y ahora tú y yo tenemos ese derecho. ¿Por qué? No porque lo merecemos, es por el grande amor de Dios y el grande amor de Jesús que se dio por ti y por mí. Se nos ha dado ahora la promesa de que un día moraremos con Él en su misma casa, como veíamos en Juan 14:1. Que Él fue a preparar moradas en la casa de su Padre, para que tú y yo un día podamos estar gozando de su presencia por la eternidad y disfrutando de su amor perfecto. Qué glorioso y grande será aquel día. Por eso es que vale la pena servirle, vale la pena
buscarle, vale la pena entregar nuestras vidas a Él. Aunque a veces esta carne no quiere, no desea hacerlo. Y la lucha es día con día, constante. Pero ¿acaso Dios, después de todo lo que ha hecho, no merecerá que nos neguemos a nosotros mismos y rindamos nuestra vida a Él? Que al fin y al cabo, el único deseo de Él es protegernos, es cuidarnos, es amarnos. No tiene ningún otro deseo de aprovechar de nosotros o ninguna doble intención o de sacar ventajas. ¿Qué puede sacar ventaja Dios de nosotros? No tenemos nada que darle. Somos polvo tú y yo. Que apartados de Él somos títeres del diablo. Él lo que vino a hacer fue romper las cadenas que el diablo tenía en nuestras vidas, arrastrándonos en el pecado, en la maldad, destruyéndonos a nosotros, a nuestras familias. Él lo único que hizo fue liberarnos. Él no tiene ninguna otra ventaja. Es nosotros los que tenemos el beneficio. Nos hizo libres a través de su verdad, a través de Jesús. Porque dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad que a veces tú y yo como hijos de Dios no sabemos apreciar. Esa libertad que nos permite tú y yo libremente poder decir: yo voy a alabar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa libertad que muchos allá afuera no tienen. ¿Por qué? Porque siguen siendo esclavos del diablo. Pero tú y yo hemos sido libres para hacer el propósito que Dios tiene para nosotros desde el principio, que es que le alabemos y le adoremos, porque solamente Él es digno. Allá en Apocalipsis dice: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. Su amor de Dios es tan grande que yo no lo merezco. Yo no lo merezco. Pero su palabra dice que de lo más vil, y yo me puedo identificar, de lo más necio, de lo más sucio, de lo más sin valor, Dios le ha placido, le ha levantar para su gloria y para derramar ese amor incontenible que Él tiene, ese amor que no lo entendemos tú y yo, pero que a través de nuestro diario vivir podemos poco a poco ir agarrando un poco más del entendimiento de ese amor al ver que mereciendo ser consumidos por su ira, mereciendo muchas veces ser castigados por nuestras infidelidades y por nuestra falta de agradecimiento por todo lo que Él hace, Él de todos modos decide mostrar su amor hacia nosotros. El versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Con el mismo amor que el Padre ama al Hijo, un amor perfecto, no como el amor que nosotros como humanos, ¿verdad?, nos decimos tener, porque nos decimos amar muchas veces y nos herimos. Nos decimos amar y no somos infieles. Nos decimos amar y buscamos nuestro propio beneficio. Pero el amor de Dios es un amor perfecto, un amor que tú y yo
no alcanzamos a comprender en su totalidad. Pero es un amor sacrificial, incondicional, sin esperar nada a cambio. Y con ese mismo amor, Jesús dice que a los discípulos le decía en ese momento, así también yo os he amado. Y así como a los discípulos les decía estas palabras, nos las dice a ti y a mí. Yo no sé cómo te sientas en este momento, pero déjame decirte que Jesús te ama. Jesús me ama. Y tan grande es su amor que ciertamente no lo logramos entender, pero entre más tú y yo, aun cuando no lo entendemos completamente, lo creemos, tu vida y mi vida se beneficiarán de esto. Dice, permaneced en mi amor, en ese amor perfecto. El amor de Dios no cambia. Esa es la diferencia también entre el amor de Dios y el amor humano, porque no cambia. Tu amor y el mío está basado en las condiciones. Está basado en lo que recibimos nosotros de regreso. Si alguien nos ama, a veces lo amamos. Si no nos ama, no tenemos por qué amarlo. Así pensamos. Pero el amor de Dios no cambia. Y aparte de que no cambia, no se retira de nosotros. Nunca se retira de nosotros. Nosotros apartamos el amor de aquellos que nos lastiman, de aquellos que nos ofenden, de aquellos que no nos aprecian. Pero el amor de Dios no cambia y nunca lo retira, porque no está basado en lo que tú y yo hacemos, sino su palabra dice que Dios es amor. Dios es amor. Nosotros somos los que nos salimos y nos retiramos de su amor. Cuando tú y yo no sentimos ese amor en nuestras vidas, cuando tú y yo no experimentamos ese amor en nuestras vidas, cuando sentimos a Dios lejos de nosotros, no es porque Dios no nos ame o porque Dios haya retirado su amor de nosotros. Es porque nosotros nos hemos salido de su amor, nosotros nos hemos retirado de su amor. Y por eso nos sentimos de esa manera. Pero dice, permaneced en mi amor. Y cuando nosotros logramos entender las palabras de Jesús, permaneced en mi amor, no es con ninguna ventaja, no es que Él quiera sacar algo para Él, sino que sabe que si nosotros permanecemos en su amor, es la manera que tú y yo podemos estar protegidos de todo lo que viene a afectar y esclavizar y a perder y a dañar y a herir al ser humano. Permanecer, y veíamos la semana pasada que permanecer es mantenerse en un lugar, mantenerse sin cambios. Eso es permanecer, mantenerse en el mismo lugar y mantenerse sin cambios. Y es lo que tú y a mí, a ti y a mí nos conviene. Porque solamente ahí estamos seguros, solamente ahí estamos protegidos. Cuando nosotros nos salimos de ese amor, es cuando nuestras vidas son arrastradas, son heridas, esclavizadas, muchas veces destruir cosas en nuestras familias, en nosotros mismos. Pero ¿cómo mantenernos? ¿Cómo permanecer en su amor? En ese amor perfecto de Dios. Juan 15:10, donde estamos, el versículo 10 dice así:
Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como quien dice, si obedeces mis mandatos, mi consejo. El deseo de Dios, como les digo, no es imponer sus órdenes sobre nosotros porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Porque Él es grande y nosotros somos pequeños. Porque Él es fuerte y nosotros somos débiles. Ese no es el deseo de Dios, de imponer su voluntad en nosotros. Él no lo hace para demostrar nada. Él no tiene que probarle nada a nadie. Él es poderoso. Él es eterno. Él es soberano. Él no tiene que probarle nada a nadie. No tiene que probarnos a nosotros de su poder, de su gloria. Él no sufre de baja estima. Él no necesita, ¿verdad?, de que nosotros le estemos diciendo nada. Él lo hace porque es lo que a nosotros nos conviene. Es lo que a nosotros nos conviene. Sus mandamientos, sus consejos que Dios ha puesto son con un propósito y un motivo solamente. Son para nuestro propio beneficio. Sus mandamientos representan protección para ti, para mí, para nuestras vidas. Esos mandamientos de Dios que vemos en su palabra representan protección para ti y para mí, para nuestras vidas, para nuestras familias. Génesis 2:15 al 17 dice así: El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Aquí podemos ver lo que hablamos. El mandato de Dios para Adán no era con el propósito de imponer y demostrar su autoridad y su poder. Era con el propósito de guardar a Adán en su amor. De guardarlo en ese perfecto amor que Él quería derramar y expresar cada día de la vida y la existencia de Adán. Pero, ¿qué pasó? Por la desobediencia, Adán fue separado del amor de Dios. El amor de Dios no cambió. El amor de Dios no se apartó de Adán. La desobediencia de Adán y Eva los hizo salir del amor de Dios. Los hizo alejarse del amor de Dios. Porque la palabra de Dios es verdad. Y cuando tú y yo desobedecemos lo que la palabra de Dios nos dice, experimentaremos las mismas consecuencias que Adán y Eva experimentaron. ¿Y cuál es esa? Que el amor que hemos estado hablando no permanece en nosotros. Pero no es que Dios no nos ame. No es que Dios se haya alejado su amor. Es nosotros saliéndonos del amor de Dios. El amor de Dios es como un cerco, es como una muralla en la cual tú y yo, estando dentro de ella, seremos protegidos. ¿Por qué? Porque la realidad es que tú y yo somos débiles.
Somos muy débiles. Y nuestro enemigo, que es el diablo, tiene más poder que nosotros y nos engaña y nos arrastra a la maldad, al pecado, a la destrucción. Y la única manera que tú y yo podemos permanecer en su amor, que nos está ahí para guardarnos, permanecer dentro de ese cerco, de esa muralla que Dios tiene por medio de su amor en nuestras vidas, es que nosotros, ¿verdad?, permanezcamos en su amor. Y la manera de permanecer en su amor es siendo obedientes a lo que su palabra nos dice. La obediencia es muy importante. Es muy importante. Porque cada vez que nosotros somos desobedientes y nos salimos de ese círculo, de ese corral, de esa muralla, lo que sucede es que cuando estamos fuera de ella, el diablo aprovecha, nos arrastra y nos lastima y nos quiere matar. Pero gracias a Dios por su amor, por su gracia, por su misericordia, que aun cuando tú y yo hacemos eso, su palabra dice que cuando nosotros nos desviamos en ocasiones, Él va y nos busca. Y aun cuando estamos lastimados, tirados, derrotados, Él nos toma en sus brazos, limpia nuestras heridas, nos unge con aceite, dice su palabra, y nos trae de regreso a ese redil, a su amor, del cual Él nunca quiere que salgamos, pero nuestra desobediencia nos saca. La segunda parte del versículo 10 dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es el ejemplo a seguir que nosotros tenemos. Leemos su palabra en los evangelios y una de las cosas que más repetía Jesús es que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte. Y por eso permaneció en el amor del Padre. La única manera que tú y yo podemos permanecer en ese amor, en el que somos protegidos. No estoy hablando de que no va a haber sufrimiento, no va a haber situaciones difíciles. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que dentro de ese amor de Dios, a pesar de esas cosas que lleguen a nuestra vida en este mundo, tú y yo seremos protegidos, sostenidos, guardados, porque estamos en el perfecto amor de Dios. Y no importa el dolor, el sufrimiento, la situación, mientras estemos dentro de su amor, permanezcamos en su amor, en su protección, en su cuidado, el diablo no tiene autoridad sobre nosotros. Es cuando salimos de esa cobertura, de esa protección, que abrimos la puerta al diablo para que venga y nos arrastre y nos avergüence
y cause daños en nuestra vida que muchas veces tenemos que cargar por el resto de nuestra vida. Que no hubiera tenido que pasar así si tú y yo no hubiéramos desobedecido. Pero su amor es grande y Él quiere llenar nuestros corazones de ese amor. La desobediencia. Entonces, tú y yo como hijos de Dios tenemos que pedirle y tenemos que buscar ser obedientes, seguir el ejemplo de Jesús. Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado. Las palabras que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos tenían un propósito. ¿Cuál era ese propósito? La única forma de tener su gozo en nosotros, a pesar de las circunstancias que enfrentamos cada día tú y yo, los sufrimientos, el pecado que nos acecha cada día, tratando de sacarnos de su amor, a través de robarnos la fe y la confianza en su palabra. Porque es lo que el enemigo hace. Nos quiere sacar con engaños, fuera de ese cerco, de esa muralla de protección de Dios, con engaños, con mentiras, y nos hace dudar en su palabra, y nos hace quitar nuestra confianza de su palabra, porque sabe que cuando nos saca de ahí, somos presas fáciles de Él. Cuando nosotros hacemos eso, por consecuencia, ¿verdad? Viene la desobediencia. Cuando nosotros dejamos de poner nuestra fe y la confianza en su palabra, la consecuencia es que somos desobedientes a sus mandamientos. El gozo del Señor, el gozo de Jesús, no está hablando del gozo que conocemos tú y yo como seres humanos, que viene de un momento, de algo que obtienes, de algo que logras, de algo que estás experimentando en un momento. No está hablando de ese gozo. El gozo del Señor es algo diferente. El gozo de Dios, el gozo de Jesús no está basado en las circunstancias terrenales. Está basado en la vida y las promesas eternas. Eso es verdaderamente el gozo que Jesús está hablando. No aquel, ¿verdad?, que dan las cosas de este mundo, sino está basado en la vida y las promesas eternas, las que no pueden ser corrompidas, no pueden ser contaminadas, no pueden ser robadas por el pecado y por el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. Son las cosas eternas, la esperanza eterna que te da el verdadero gozo de a ti, a mí, en medio de sufrimientos, en medio de dificultades, en medio de escaseces, en medio de problemas. Cuando tú y yo tenemos esa esperanza firme, bien puesta en nuestro corazón, que esto va a pasar y que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Ese es el gozo que Él está hablando, que te mantiene. Ese gozo que estaba en Jesús, que a pesar de saber que iba a ir a la cruz, que iba a sufrir, que iba a ser golpeado, que iba a ser escupido, que iba a ser víctima de burlas y de todo eso, el saber que todo eso era temporal, pero que después de eso vería la gloria y estaría en la presencia de su Padre, una vez más sentado a su diestra por la eternidad. Ese gozo es el que Jesús les quería dejar a sus discípulos, y es el mismo gozo que te quiere dar a ti y a mí. No está hablando de una felicidad eterna aquí en este mundo. Está hablando de que en medio de toda situación, ¿verdad?,
ese amor y ese gozo de Dios nos pueden dar las fuerzas hasta el día que vayamos a su presencia. El pecado, tú y yo sabemos, cada día nos acecha, cada día nos ataca. Y es solamente escondidos bajo la protección del amor de Dios, protegidos, ¿verdad?, por su presencia y llenos del gozo del Señor en nuestras vidas, que estamos seguros. Ese gozo que Él habla aquí proviene de la comunión con Dios y del Espíritu Santo. Dios, Jesús, el Espíritu Santo son la fuente de ese gozo. Así como hablábamos que Jesús era la fuente del fruto, es la fuente de ese gozo. Ese gozo no se obtiene por lo que sabemos nada más. No se obtiene por cuánto tiempo tienes de conocerlo y ser cristiano. No se obtiene de practicar y hacer cosas religiosas y cosas buenas. Ese gozo se obtiene y proviene de una relación viva con Jesucristo y de la presencia del Espíritu Santo en la vida tuya y mía. Y se permanece en ese gozo por medio de la obediencia a Dios y a su palabra. O sea, no importa qué tan bonito se hable, qué tan bonito se enseñe. Al final, todo viene a caer al mismo lugar, a la obediencia a Dios, es su palabra. A la obediencia a Dios, es su palabra. Hay un personaje en la Biblia, el rey David, que la Biblia nos dice que su corazón era como el de Dios. O sea, tú y yo no lo podemos entender cuando vemos lo que sucedió en su vida de él. Era un hombre que amaba a Dios verdaderamente. Un hombre que se deleitaba en alabarle y exaltarle. Escribió varios salmos. Se deleitaba en la presencia de Dios. Pero un día desobedeció. Salió de la protección de Dios y fue arrastrado. Y la Biblia dice que en ese momento que salió de la protección de Dios por su desobediencia, el diablo lo arrastró a hacer unas cosas que muchas veces decimos nosotros no somos capaces de hacerlas. Pero tú y yo solos, sin Dios en nuestra vida, podemos ser arrastrados a cosas que tú y yo no tenemos ni idea que podemos hacer. La Biblia dice que fue arrastrado, cometió adulterio, asesinó a un hombre para cubrir su pecado. Un hombre que la Biblia describe como que tenía el corazón conforme a Dios. Eso nos muestra lo frágil, lo débil que somos sin Dios y dónde podemos ser arrastrados tú y yo si salimos de la protección de Él. Y de repente ese hombre que se gozaba alabando la presencia de Dios, que se deleitaba danzando en la presencia de Dios, que invitaba al pueblo a que junto con él levantaran alabanza y adoración a Dios.
de repente ese gozo que estamos hablando le fue quitado. ¿Por qué? Porque no permaneció en el amor de Dios, en la protección de Dios. Desobedeció y su gozo fue quitado. Salmo 51:12 dice así. Son las palabras del rey David. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esa es la Reina Valera. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Nueva Traducción Viviente dice así. Restaura mi alegría. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Voy a repetirlo una vez más. Nueva Traducción Viviente. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. De repente este hombre estaba en un estado miserable. Porque cuando uno pierde el gozo de esa salvación, el gozo de Jesús, y está fuera de ese amor de Dios, no porque Dios se haya dejado de amarnos o retirado su amor, sino porque uno mismo se salió de su amor. Y se encuentra de repente en una situación en la cual nunca pensaste estar. Créeme que es lo más miserable que puedes pasar. Y es lo que estaba sintiendo Jesús. David en este momento. Por eso él clama de lo más profundo de su corazón. Vuélveme el gozo. En otra versión, restaura en mi alma la alegría de tu salvación. Eso es lo que hace la desobediencia. Y es el propósito del diablo. Arrastrarte, destruirte, robarte el gozo, avergonzarte, hacerte sentir el más miserable, hacerte dudar del amor de Dios. Ese es el diablo. La Biblia dice que Él vino a matar, robar y destruir. Y Él lo está practicando cada día. La única manera de que tú y yo podemos ser librados es permanecer en el amor de Dios. ¿Y cómo podemos permanecer en el amor de Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Porque sus mandamientos están para protegernos, no para hacer nuestra vida pesada, difícil, aburrida. No, está para protegernos, para guardar nuestra vida de ser destruidas, engañadas, arrastradas por el pecado. Experimentar la vergüenza y la culpabilidad que viene después de todo eso. David clamaba con todo su corazón y le decía a Dios, restaura en mí la alegría, vuélveme el gozo de tu salvación. No apartes de mí tu Santo Espíritu. No hay nada más hermoso, más precioso, más grande que el amor de Dios y que la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Pero a veces nos sucede como le sucedió a Esaú.
el hijo de Jacob, el hijo de Isaac, que no sabemos apreciar lo que tenemos. Esaú no supo apreciar lo que era ser el hijo primogénito y lo que envolvía todo esto. Lo menospreció y dice la Biblia que lo cambió por un plato de lentejas. Y muchas veces nosotros cambiamos el amor de Dios, la protección de Dios, la presencia de Dios, por basura. Yo te invito, hermano, con todo mi corazón. El amor de Dios es real, es verdadero. Yo no sé tu vida, tú la sabes, Dios la sabe. No sé cómo te sientas, no sé cómo estés, pero yo te quiero recordar y Dios te quiere recordar en este momento que Él te ama. Si al caso te has salido de ese corral, si al caso te encuentras fuera herido, atormentado, avergonzado, sin esperanza, sin gozo, sin paz, déjame decirte que Él está dispuesto y quiere traerte una vez más a donde tú perteneces. Él está dispuesto a cargarte y llevarte una vez más a disfrutar de su perfecto amor, de su presencia, de su comunión. Ponernos donde debemos de estar, seguros en Él. Pero tú y yo tenemos que disponernos a obedecerle. Es la única manera de permanecer en ese perfecto amor. Obedeciéndole por nuestro propio bien. Jesús es la fuente del fruto, del cambio en nuestra vida. Nada puede pasar en nuestra vida si no es por Jesús. Por eso es necesaria una relación personal, viva, verdadera con Él. Y para permanecer en su amor, necesitamos obedecerle. Te invito en esta mañana que abras tu corazón, que te rindas a Él y que recibas ese amor que Dios nos ofrece y que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos para animarlos por lo que iban a suceder. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te agradecemos tu presencia en este lugar, tu presencia en nuestras vidas, Señor. Te agradecemos tu amor, ese amor que no merezco, Señor. Gracias, porque no lo puedo entender, no lo puedo comprender, la profundidad de ese amor con mi mente humana, pero sí puedo poco a poco ir viendo a través de mi diario vivir, al ver manifestado, Señor, tu amor en mi vida, de una manera, Señor, tan grande, porque no me das lo que merezco, no me pagas conforme merezco, sino, Señor, derramas tu gracia en mí. Gracias. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que bendigas el corazón
de tu pueblo, de tus hijos. Señor, y los llenes de tu amor y que tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana pueda hablar a cada corazón y tu Hijo Jesús rompa toda cadena de pecado, de desobediencia, Señor, y traiga libertad para que, Señor, voluntariamente, sinceramente, cada uno, Señor, nos volvamos a tu amor, a tu protección, a tu presencia, a la comunión contigo. Ayúdanos a ser obedientes y llénanos de tu Santo Espíritu, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, porque solos no podemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Sigamos adelante. Él es digno de toda nuestra adoración. Jesús es digno de toda nuestra alabanza. Jesús es digno de que rindamos nuestras vidas a Él. Si tú lo haces y yo lo hago, no nos vamos a arrepentir. Porque gozar de su presencia, de su gozo, de su alegría, es lo más precioso que podemos nosotros experimentar. Dios les bendiga, Dios les guarde y estaremos viéndonos en la semana. Amén. Dios les bendiga.